irónica. ¿Ustedes no creen que los muertos resucitan? ¿Para qué entonces bautizan por un parto? Arranco donde dice el verso 20. Pablo continúa, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia, primero fruto, de los que durmieron. Esta parte ya la vimos, déjenme avanzar un poquito. Habíamos quedado... Sí, retomo todo el párrafo para que quede más claro. Resalta en el verso 22 que habrá una resurrección futura, más adelante, está mirando hacia adelante, no lo que ya han resucitado, y hemos notado que hay dos etapas en la resurrección, según Daniel 12:2. Este es el comentario, precisamente, por esto quise retomar de acá, de uno de los comentaristas más conocidos entre el ambiente bautista. Sin embargo, el análisis liso y llano, sin ningún lente de escuela particular, hace ver que Daniel 12:2 no habla de dos resurrecciones, habla que habrá resurrección para vida y para condenación. No está planteando eventos distintos o resurrecciones distintas, sino distintos destinos. Esto lo aclaro ¿por qué? Porque cuando ustedes comienzan a analizar las diferentes posturas, milenio, posmilenio, amilenarismo, todo se basa en pequeñas sutilezas que hacen que después todo el resto de los pasajes se vean desde esa óptica. Por eso aclaro esto de que precisamente el punto de partida de que hay dos resurrecciones, Daniel 12:2, no está en el texto algo que infiera que son dos cosas distintas, sino dos destinos distintos, dos tipos de resurrecciones, una para vida y otra para muerte, coincidentemente con lo que vimos en la clase pasada, dice Jesús en Juan 5 y en Juan 8. A su voz se levantarán de los sepulcros, uno para vida y otro para muerte. Avanzo. También hemos notado la referencia de Cristo en dos resurrecciones distintas, dice el autor, según lo hicieron unos para vida y otros para juicio, en Juan 5, 28 y 29. Este otro pasaje que no habla de dos eventos distintos, sino de dos tipos, unos resucitan, unos para vida y otros para juicio. No habla de eventos separados ni eventos distanciados por el tiempo. Esto es claro en el texto. Por ahora será suficiente decir que Cristo es, en la primera etapa de la resurrección, según 1 Corintios capítulo 15, de alguna manera Él está hablando de esto. Y cuando están incluidos con Él los santos resucitados que son mencionados en Mateo 27, 52 y 53, para Él son los que son de Cristo en su venida. Sí. Punto J, unidad 3. Punto J. A ver, ya le busco otro título. Sí, cuando está hablando de la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15. ¿Están todos? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bien. En el verso 24 enumera detalles del fin. Estos son, el fin, cuando Pablo se refiere aquí, es el tiempo cuando entre. Interesante este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, echa por tierra cualquier pretensión de los unicitarios, de los solo Jesús. ¿Por qué? Porque plantea claramente que una entidad es el Padre y otra es el Hijo. Que el Hijo le entrega al Padre la autoridad y que el mismo Hijo se sujeta al Padre. Después véanlo en su casa tranquilo, porque junto con Juan 8, del 16 al 18, son pasajes que hunden. Es más, el pasaje que ellos citan en Juan 10:30 también es una incoherencia del punto de vista unicitario. ¿Por qué? Porque dice yo y el Padre, dos, y usa un plural. Somos uno. Usa un plural. Y la palabra, yo lo compartí, los que estudiaron griego lo saben, si no se lo recuerdo, la palabra eis, que en español es uno, se traduce también como otro cuando hay una segunda persona. Cuando hay dos personas, la palabra un, eis, en griego, significa otro vinculado a la segunda. No la misma persona, sino otro, como en Romanos 12, 4, 5. Vuelvo al texto. No, está hablando del Padre y Él. ¿Por qué? Porque le están planteando, él acaba de decir algo que impacta en ellos. ¿Por qué? Porque ellos le querían apedrear porque al decir soy el Hijo del Padre,
eso a los oyentes significaba, soy Dios, soy divino. Entonces, él le dice, yo y el Padre somos uno, o sea, una identidad dentro de la pluralidad de la deidad. Bien, en el verso 24, estos detalles son, 1, dijimos el fin, 2, la segunda cosa mencionada en la relación con el fin es cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, verso 25. Ahora, 3, el postrer enemigo que será destruido, y vuelve a usar la misma palabra griega, cartageo en griego, es la muerte. Interesante que acaba de explicar. ¿Por qué? Porque algunos se basan en esto para decir va a haber una aniquilación. No es lo que está diciendo el texto. ¿Qué significa que la muerte misma será destruida? Bienvenidos a los que han ido llegando. Punto J de la unidad 3. ¿Qué significa que la muerte será destruida? A, no puede ser la segunda muerte, que es el castigo eterno, porque no está en discusión aquí. 2, esta muerte no termina nunca. Infierno eterno, fuego eterno, almas que son condenadas eternamente. B, no puede referirse a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que ya han muerto espiritualmente. O sea, no puede volver a morir espiritualmente, que es separación. Está planteando de personas que resucitan y que no pueden volver a tener una muerte espiritual en pecado. Porque los condenados son culpables del pecado eterno. Marcos 3:29. C, algunos piensan que la última destrucción de la muerte debe ser la resurrección de toda persona que haya muerto. La resurrección de los otros muertos. Pero el texto no está diciendo esto, no está hablando de resurrección. Se infiere desde la omisión de, esta es la posición más clara, es posible que se refiera a que, como ya sucedió la resurrección de justos e injustos, la muerte ¿qué? No va a ser necesaria. Es innecesaria. No va a haber más muerte. ¿Por qué? Porque este mundo dio paso al mundo venidero, donde el orden de las cosas cambió completamente. Nuevo cielo, nueva tierra, nuevas realidades. Los que viven, viven para siempre, los que están condenados para siempre. Entonces, no pueden volver a morir. Es como, así como dice, no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor. En ese tiempo, porque es otro tiempo distinto, también la muerte es algo innecesario. Bien, para los que entienden que el milenio es terrenal, es algo literal, que el milenio terrenal es algo literal, la distinción entre dos fases o etapas de la resurrección, primera a los justos y después a los injustos, es sustancial. Si no prueban que hay dos resurrecciones, no pueden justificar el milenio que está en un solo texto en toda la Biblia, en un libro que no es literal, sino simbólico, Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Entonces, ellos necesitan un fundamento y dividen acá. No estoy diciendo mi posición, sino estoy planteando que el punto de partida para pensar en las dispensaciones, en un terreno, en un ministerio terrenal o milenio literal, requiere sí o sí dos fases en la resurrección. ¿Por qué? Porque tiene que haber un paréntesis entre una y otra para hablar de los 1000 años. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Bien. Sigo avanzando. El bautismo por los muertos, 1 Corintios 15:29, que aquí Pablo argumenta sobre una incoherencia entre ellos. Parece que algunos corintios erróneamente habían sido bautizados por sus amigos que habían muerto sin ser bautizados. Es posible que fueran los mismos que negaban la resurrección, por eso él hace esta especie de ironía fina en el comentario. La ética, la negación de la resurrección corporal es un tema importante en los versos 30 y 34. En los versos 30 y 32 está citando Isaías 22:13, concluyendo con la exhortación del verso 33 y 34. Palabras con las cuales Isaías reprende a los que no hacen caso a la advertencia divina. Pablo también aquí reprende tal sentimiento. Para Pablo, hoy vivo en el cuerpo, revela, como hoy vivo, o sea, el tipo de vida que yo vivo hoy está revelando si yo entendí o no el Evangelio. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Vuelvo a repetir algo que vamos a ver el año que viene en ética ministerial. Si uno presta atención en las condiciones del obispado, el único don que se le requiere es la enseñanza.
no se le pide ser carismático, no se le pide ser buen predicador, no se le pide visitar todos los miembros, no se le pide tantas horas de visita. Lo que se apunta es al tipo de persona que es. Tiene que ser su persona, su vida, su familia. Y el único don es la enseñanza. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios, si es real, implica que hubo cambios que, aunque como si fuera un microondas, de adentro hacia afuera, lo de adentro se visibiliza en la forma en que yo vivo y yo pienso. ¿Me entienden? Si yo tengo un discurso con mis palabras y vivo de una manera que no condice con lo que estoy predicando, hay dos problemas. O hipocresía, algo muy común en la época de Jesús, o no es una persona convertida. Por eso él decía, guárdense la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, esto es la importancia que en la iglesia, la ética, la conducta, sin caer en ser enjuiciadores y por levantar tribunales de ética, tener cuidado con la ética. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil imitar y seguir los malos ejemplos, lo que se concede, lo que se permite, lo que se da lugar, que los buenos ejemplos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien. En los versos 35 y 44 responde de cómo será el cuerpo resucitado. Y aquí también es algo interesante. ¿Por qué? Porque dijimos en la primera clase que muere la persona, que implica separación, pero la resurrección es el cuerpo. El alma no murió, el alma pasó de un lugar al otro. De estar acá hasta en la presencia de Dios. Lo que ha perdido el alma descarnada es el cuerpo. Hasta ahora, en la explicación de Pablo, uno podría pensar que el cuerpo que muere y es enterrado pierde su identidad. Esto lo había adelantado yo hace 2 clases. Lo que sigue aclara que no es así. Pablo no solamente indica que el proceso de vida y muerte es análogo al proceso de enterramiento y resurrección. Sin duda, alude a las palabras de Cristo en Juan 12:24, cuando habla de que si la semilla no cae a tierra y muere, la vida que hay en ella no va a salir. Para ilustrar la diferencia entre el cuerpo en su estado mortal y el cuerpo luego como alma descarnada y en la resurrección más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desarrolla un argumento en los versículos 39 y 41, contrastando entre lo que se siembra y lo que se levanta. Allí también la palabra no es resurrección, sino levantar, es heiro en griego. En los versos 42 y 44, estos versículos es claro que el cuerpo que muere conserva, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando obviamente de la persona, conserva la identidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se destruye. Al polvo eres, al polvo volverás. Desaparece. Es más, estoy adelantándome, Pablo dice claramente que los cuerpos son distintos, los terrenales, los celestiales, la de las personas resucitadas y aún de los ángeles, de los animales, son cuerpos distintos. Pero también está planteando que la persona va a recibir un cuerpo nuevo, es decir, que posiblemente Nora, Ezequiel, no va a usar lentes, Liliana no va a usar lentes, mi señora le faltan 2 falanges de un dedo. El cuerpo que tenga va a tener las 2 falanges que hoy le faltan. ¿Te interesa? No va a usar los lentes. Bien. Lo que sí, los que se cambiaron el pelo, supongo que van a tener el pelo que Dios dice, no que usted quiere. Es un chiste. Volvamos acá. Este versículo es claro que el cuerpo que muere conserva cierta identidad con el cuerpo que resucita. En cada cláusula es la misma cosa que se siembra en un estado de existencia, pero lo que resucita no es lo mismo, es otro. Es un cuerpo nuevo, distinto. Los versículos 45 y 49 hacen un contraste entre Adán y Cristo, el primer hombre, y el nuevo Cristo, el nuevo hombre. En el verso 44, la palabra natural, physikon, significa un cuerpo apto para la vida presente o terrenal. Y para la vida espiritual, pneumaticón. Acuérdense, espíritu viene de neuma, viento, de viene neumático. Se refiere al mismo cuerpo, pero cambiado y adaptado a una existencia inmortal con Cristo. Pablo expresa esta misma idea en Filipenses 3:21. Comenzando con 1 Corintios 15:50, Pablo habla un gran tema, la relación entre la resurrección de los justos
y la segunda venida. Y este es otro tema importante. ¿Por qué? Cuando Pablo está hablando de la resurrección de los justos, no está diciendo que los injustos no van a resucitar. Lo que está planteando es respondiendo preguntas. ¿Qué va a pasar con mi papá, mi hermano, mi hijo, mi mamá que murió en el Señor? Los que partieron, la iglesia de Corinto decía, ¿qué pasa con los creyentes que murieron por edad, por persecución, por algún accidente? Y si el Señor viene, no van a estar. Y él está contestando eso, está hablando de los justos. ¿Por qué? Porque responde a la iglesia. Bien. El tema que se había anunciado en el versículo 23 con la mención de la resurrección de los que son de Cristo en su venida, ahora Pablo continúa e indica que la herencia de entrar en los cielos no es posible que con la carne corruptible, es el cuerpo terrenal, no puede entrar a los cielos. Por eso, los que estén vivos en ese momento, como dice Corintios, capítulo 4, deben ser transformados previamente. Dice, no podrán partir con el Señor de esa condición, deben ser transformados. Pablo continúa con su explicación y da el fundamento en el verso 53. La conclusión de Pablo en esta discusión de la resurrección se enfoca en los versículos 55 y 58. ¿Por qué? Porque es un hecho que fundamenta toda la ética, la conducta, la línea de pensamiento del cristianismo que se diferencia precisamente en esto. ¿En qué? En la resurrección. Mientras los fundadores de todas las religiones están muertos, se los adora o venera a algún lado, Cristo está vivo. Y es el fundamento de ¿qué? De la ética de la vida cristiana. Si Dios te pide que vengas, vuelvo a repetir, algo que me impacta por la cantidad de veces que yo lo veo en Facebook o en publicaciones o en cartelitos que se publican. Dios te llama. Y así como estás, te dice que vengas, pero no te dice que sigas igual. Te pide que cambies. ¿Por qué? Porque la muerte en Cristo significa que vos podés morir a lo que sos para que Dios haga su obra en vos. Dios no dice seguir viviendo como vivías antes, sin Dios. Por eso es salvación bajo el señorío, bajo el gobierno, bajo el reinado de Dios. Vamos a ver más adelante. Resurrección y retorno de Cristo, punto K. Hechos 1:11. El retorno visible de Cristo es profetizado en varios pasajes. En Hechos 1, cuando le pregunta, Señor, otra vez. Ya le había dicho en Mateo 24, no se preocupen, no saben, ni yo sé el día y la hora. Mateo 24:36, vuelven a insistir, restaurarás, ¿cuándo va a restaurar al reino de Israel? Tenían pegado ese judaísmo. Vuelvo a repetir, Dios tiene un plan para la nación de Israel, pero no nos podemos distraer en ese plan. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el tiempo de los gentiles y Dios quiere que todos, judíos primeramente y gentil, entren bajo la única forma que Dios estableció, por gracia a través de la cruz. No hay otra forma, no es por guardar la ley, no es por la sinagoga, no es por tener raíces judías. Le hace una pregunta que es válida para nosotros. ¿Por qué? Porque en lugar de contestarle la pregunta, ¿qué hace? Nos dice algo que tiene que ver con esta materia. Preocupémonos hoy por lo que tiene que ver con los propósitos de Dios para vos, para mí, para nosotros, para la iglesia, con este mundo, en este tiempo. No perdamos demasiado tiempo mirando lo que puede llegar a suceder o especulando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, es válido estudiar todos los temas, es válido ver todas las posibilidades y dedicar tiempo a la palabra de Dios. Pero si yo estoy todo el día estudiando y orando, ¿cuándo predico? ¿Cuándo hago discípulos? Hay cosas que no nos toca a nosotros tratar de definir. Por eso le decía yo que, la primera clase, que Dios desprofeso, a propósito, tomó los eventos del fin, como si fuera una película, un fin, cortó pedazos, lo desparramó en la Escritura, pero se reservó algunos pedazos. ¿Por qué? Porque creer, pisteo en griego, es confiar. Yo tengo que confiar en Dios. Y aunque la vida cristiana se basa en hechos, Cristo vivió, resucitó, murió por los hechos comprobables, hechos históricos, Fabio Josefo y otros hablan del Jesús histórico, sin embargo, para el creyente, además de hechos, hay un segundo elemento. Entramos a la vida cristiana por fe.
Confiamos en que Dios pagó por mí. Le abro mi corazón porque tengo confianza a ese Salvador que Él me puede cambiar. Y debo seguir viviendo en esa misma fe. Es verdad que yo debo atesorar conocimiento, sabiduría, todo lo que Dios me pueda dar. Pero nunca debo olvidarme de la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento, por pretender tal vez descubrir más de lo que es necesario, yo puedo perder la condición que tiene el creyente, que es ser espiritual, ver las cosas de la perspectiva, de la mente de Dios, en tratar de descubrir todos los misterios. Es más, vamos a ver, creo que no sé si la clase que viene o la otra, que algo que el libro omite, y yo algunas correcciones le he hecho al autor, es que dice claramente Daniel, sella esta profecía, Daniel 12, hasta el fin de los tiempos. Sella. ¿Qué significa? No trates de saber todo. Por eso es interesante que el creyente es aquel que conoce lo que han hecho el material de Una vida con propósito, conoce y anda a la voluntad de Dios. ¿De qué vale saber si no anda a la voluntad de Dios? Pablo está planteando este. Ahí está. Sí. Ustedes saber los tiempos, las razones que el Padre puso en su sola potestad. Al final, los ángeles aseguran que el retorno, y esto es lo que te dan cuenta, va a ser visible, así como le fueron irse, le van a ver volver. Otra vez plantea que una venida visible, no invisible. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. La sucesión de la resurrección de los creyentes al retorno visible del Señor. ¿Qué había pasado? Esta iglesia de Tesalónica estaba preocupada. ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo había estado predicando y hablado que el Señor volvería. Entonces ellos tenían una concepción errada, decían, bueno, si el Señor viene y viene pronto, acuérdense que decían, póngase a laburar, dice en la segunda. ¿Por qué? Porque decían, ya viene, ¿para qué voy a invertir, comprar casa? No pago más el alquiler, no pago la tarjeta, no hago más nada, porque ya viene el Señor. No, pará, no sabés. No sabés. Bien. Acá. Los creyentes de esta iglesia habrían expresado la inquietud de la partida o muerte de algunos que si esa partida los excluía de la reunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, los que en este momento estamos, vamos a ser llevados con el Señor. Pero los que no están acá, entonces él va a aclarar, la resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de todos los muertos en Cristo. Vuelvo a repetir, cuando Pablo dice, es la garantía de la resurrección de los muertos en Cristo, está planteando la respuesta a la iglesia. Esto no significa que los injustos no van a resucitar. Es inferir por la omisión. Está respondiendo a la perspectiva de la iglesia. No está diciendo, hay una resurrección después de otra. ¿Está claro? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. En el verso 14 dice, esta resurrección será a través de Jesús, como la gente de la acción. ¿Se acuerdan que dice en Juan 5? Llegará el día, la hora es cuando oirán mi voz y los que están en los sepulcros saldrán. Y con Jesús, significa, Él es agente, Él los va a llamar, pero además Él es el que los va a traer. Vienen con Él. Las dos etapas de la acción del retorno y reunión con Cristo plantea, uno, la resurrección de los creyentes antes de la transformación de los que están en la tierra, y dos, los cambios de los creyentes que están en ese momento que no pueden entrar en esa condición. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces eso descarta, de alguna manera, el milenio terrenal. Está planteado entrar en el cielo. Por eso son transformados. Si tienen que ser transformados y van a resucitar, si van a quedarse en la tierra, ¿para qué necesitan ser transformados si quedan en la tierra? Usted después revise todos los textos. Pero Pablo está diciendo esto acá. Es más, dice el verso 17, y estarán con el Señor 10 años, 20 años, 10 días, 1000 años. Siempre. 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 Dice el verso 17. Seguimos. ¿Dónde estoy?
Suceden con en breve tiempo ambas cosas, la resurrección primero y luego la transformación de los presentes, 1 Corintios 15, 51 y 52. Es interesante el detalle del lugar de reunión. No es en la tierra, es en el aire. O sea, dice, le verán venir, que no significa que ellos lleguen a la tierra, sino que van a ser reunidos con él en el aire, previo un evento siguiente mal llamado que rapto. ¿Por qué? Porque la palabra harpazo en griego significa arrebatamiento o arrebatar o sacar en forma rápida, abrupta. No está planteando violencia, está planteando rapidez. Vuelvo a repetir, el concepto de harpazo es rapidez. Por eso voy a decir, no se duerman, velen, vamos a verlo más adelante, me estoy adelantando porque lo tengo en la cabeza, perdón. ¿Cómo? No, porque el tema del rapto plantea algo, la diferencia está en que uno es visible y el otro no es visible. El arrebatamiento es algo que los demás van a ver, el rapto es, uno llegó y de pronto es como cuando te llaman lo de la penitenciaría y te dicen, hemos secuestrado a tu hija. Uno no sabe por qué, y usan el celular o el teléfono, te piden que no llames, te apuran el momento para que vos no chequees la veracidad de los hechos. ¿Por qué? Porque es un engaño. El arrebatamiento habla porque en la expresión dice uno será quitado y el otro será dejado, la simultaneidad en el arrebatamiento, digamos. Sí. Nos vamos a dar cuenta. No, la señal, perdón. Veo un águila, ahí está, gracias. Es interesante entonces notar esto, la palabra, dicen, algunos incluso critican, no es un rapto, es un arrebatamiento. Sí es verdad, corresponde, pero le da la misma, ser sacado de este lugar, ser llevado de aquí, para estar con el Señor en el aire siempre. La traducción del griego, donde dice, seremos arrebatados. Cuerpo resucitado, promesas. No conocemos mucho la condición postrera. Lo que más conocemos está basado justamente en Lucas 16, que da algunos detalles, yo ya le he comentado que Lucas 16, hoy la mayoría se inclina a pensar que no es una parábola porque hay demasiados detalles, hay nombres personales como el de Lázaro, entonces está planteando algunos indicios claros de que ciertas cosas que de pronto hacen caer cierta forma de pensar que había hasta allí. Filipenses 3, de 20-21, plantea esa misma esperanza. Pablo dice, no es que me quiero ir a dormir o estar en la inconsciencia del sueño y la muerte. Quiero estar, ver, abrazar al Señor. Habla de intimidad, de compañerismo, de encuentro con Dios. Encuentro incluso con las personas que han partido antes. En un cuerpo con la esperanza de el día de mañana tener un cuerpo como el de Él. Evidencia. Jesús se manifestó y se le apareció en diversas ocasiones durante 40 días después de la resurrección hasta 10 días antes de Pentecostés. Ese tiempo fue justamente para darle pruebas que indubitables. ¿Por qué? Porque los apóstoles como vos y yo eran medio duros. No tenían mucha confianza. Acuérdense que no habían recibido el Espíritu Santo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchos creyentes nuevos tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen desarrollado. No solamente no tienen conocimiento de la palabra de Dios porque son nuevos, sino que el Espíritu Santo que lo tienen, para aclarar, ¿cuándo recibe el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Efesios 1:13 es clave. No hay una segunda. Es, yo puedo abrir mi corazón a Jesús, convertirme, arrepentirme, porque el Espíritu Santo está trabajando en mi vida y yo le permito ese trabajo en mi vida y Él se mete en mi vida. Entonces, el Espíritu Santo es algo que, el problema es que cuando yo me convierto y soy un bebé en Cristo, tengo días, semanas o meses de creyente, no conozco la Escritura, no conozco cómo trabaja el Espíritu Santo, no conozco un montón de cosas, pero tengo paz, siento amor, siento el deseo de congregarme, quiero leer, no entiendo un montón de cosas. Sin embargo, ¿qué pasa? Debe desarrollarse. Debe desarrollarse. Vuelvo acá. Cuando María Magdalena se aferra a él, ¿qué le dice él? Interesante lo que él plantea porque parece inexplicable. Lo que está diciendo, no, soltame, ¿por qué? No he subido mi padre. Y unos plantean, ¿pero por qué? ¿Qué pasaba? Muy simple, todavía no se iba a ir. Y se iba a quedar varias semanas más con ellos para estar entre ellos, aparecerse entre ellos y darle pruebas precisamente de que estaba vivo, no era un fantasma y que lo que estaba profetizado, anticipado, era una realidad en ese momento.
Salteo un poquito. Luego se revela a los discípulos, se le aparece primero a los demás interesante. ¿Por qué? Porque primero se le aparece y no lo ven, no lo reconocen. El texto aclara, porque el libro va para otro lado, y plantea algo que el texto no dice. Luego el mismo texto aclara que no le reconocieron porque el Espíritu Santo no les permitió reconocer. No porque Jesús fuera distinto, tuviese de pronto otro formato o otra fisonomía. El Espíritu Santo veló sus ojos. Ellos van caminando, se le aparece entre ellos y cuando parte el pan, desaparece. Entonces él plantea de pronto ciertas estrategias. O sea, por eso se les produce confusión. Pero ellos van y que dicen, hemos estado con el Señor se nos apareció, el Señor nos habló. Es más, decía, no nos ardía las Escrituras cuando, no nos ardía el corazón cuando Él abría la Escritura. Entonces, Dios está trabajando. Y muchas veces va a pasar eso. No entendemos que es el Señor porque ciertas condiciones hacen que yo no comprenda que Dios está actuando en la vida. En la primera aparición que hace al grupo de los 12, Tomás no está. Las puertas están cerradas. ¿Por qué? Por miedo. Están encerrados, tienen miedo de que les pase algo porque había una persecución, había toda una reacción, había toda una condición de inseguridad para ellos. Ellos están encerrados y el Señor aparece, no pasa las puertas. Entonces no dice que pasa las puertas, dice que se les aparece. Entonces habla de una condición de un cuerpo muy particular. Ellos creen que es un fantasma, le pide comida, come con ellos, está con ellos. A la semana siguiente, Tomás, que no estaba, vuelve a aparecer. Si le dice, tocame, palpame, y vuelve a comer con ellos. ¿Para qué? No porque necesitara comer, dice aquí la explicación, simplemente para mostrarle que no era un fantasma. Deja que lo toquen, le invita a que lo tocan. ¿Por qué? Porque lo que plantea la resurrección es compañerismo, encuentro, encontrarnos con Dios, encontrarnos con los que en Cristo partieron. Bien, salteo aquí este pedacito. 3, la resurrección y la relación marital. Interesante. El primer cuestionamiento del Señor al Señor. ¿Cómo es que no vamos a ir casados allá arriba? ¿No era para toda la vida? ¿No es que somos uno? Ella me planteó eso cuando leyó este pasaje. Interesante. ¿Por qué? Dice, los saduceos en su intento de plantear una pregunta capciosa, cerrada, tramposa, le dicen, bueno, se casó con 1, con 2, con 3. En la resurrección, ¿de quién? ¿Por qué? Pues yo no creía en la resurrección. Entonces ellos les preguntan, ¿de quién va a ser mujer si estuvo con los 7? Entonces el Señor les contesta, interesante. Mateo y Marco introducen el comentario que no hay relaciones matrimoniales para los que han experimentado la resurrección. En realidad lo que está diciendo el texto, no hay sexo arriba, no relaciones matrimoniales. Porque ¿qué es la relación matrimonial? Lo que va a decir más adelante el autor, compañerismo, amistad, compartir, no sé, otra cosa. Ahora mate arriba, tiene que haber mate arriba, no puede ser que no haya mate arriba. Bien. Otro va a decir asado. Bien, la cosa es que él dice, aclara, erráis. ¿Por qué? Porque ignoran 2 cosas. Lo que la Biblia anticipa, la resurrección, que la Biblia anticipa en varios pasajes, y también otro detalle que a veces se nos pierde cuando nos volvemos muy estudiosos o muy volcados a tratar de entender las cosas. Olvidamos el hecho de que el poder, la soberanía de Dios nos sobrepasa, nos trasciende. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Los que han hecho evangelios hipnóticos conmigo han visto que una de las cosas que uno nota al leer los evangelios es que Jesús sana muchas veces y no sigue un método, una fórmula. Jamás unge con aceite, por ejemplo. Nunca. No habló en lenguas y estaba lleno del Espíritu Santo. Rompe muchos moldes. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos muchas veces los humanos es, como estamos en un cuerpo encerrado, a encasillar, enclaustrar, etiquetar, rotular y encajonarnos con conceptos. Cuando uno estudia escatología necesita abrir la cabeza para que justamente los preconceptos o las posiciones, que no son ni del primer siglo, ni del segundo, ni del tercero, sino muy posteriores, no me impidan ver lo que el texto dice lisa y llanamente. Conclusión. La Biblia presenta un reino futuro de gloria para los creyentes, que incluye toda riqueza del compañerismo personal, también relaciones literales, tangibles, o sea, vamos a encontrar con hermanos, papá, mamá, en Cristo, los que partieron en Cristo, los que no están en Cristo, es un adiós. Es hasta luego, al que se va en el Señor, un adiós para el otro. No sé si lo vamos a ver,
pero no va a haber más compañía, no va a haber más contacto. Bien, dice, mientras que el alma descarnada, aunque tiene hoy compañerismo con Dios, tiene una existencia donde ella puede percibir cosas, él o ella, sin embargo, es un estado intermedio e incompleto hasta la resurrección, donde la persona recibe un nuevo cuerpo, y vamos a ver más adelante, semejante, similar al Señor en su condición. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano se metió el pecado. El pecado tiene esa solución, tiene que darnos otro cuerpo donde el pecado no pueda corromper. Entonces, cualquier tipo de relación personal, matrimonio, familia, tiene este aspecto, ¿qué? Compañerismo, amor, respeto, pasar uno con el otro. Bien, capítulo 4, unidad 4, perdón. Significado reino. Acuérdense, y el texto lo refuerza, que en la Biblia jamás asevera, en una correcta traducción, que hoy alguien pueda ser rey o reina. No somos reyes, no podemos ser rey porque ya hay un rey que es Jesucristo. Primero una cuestión lógica, de poner en orden la idea, de decir, ¿cómo podemos ser reyes si ya hay un rey? Entonces, la palabra reino basilea en la Escritura significa dominio de un rey. ¿Se acuerdan? En la época de la Edad Media, los feudos, no había naciones, antes de justamente la Reforma, estaban los feudos. ¿Qué es el feudo? Todo un territorio determinado, el dueño era dueño de esas personas, de las casas, de la vida, de los hijos, y los demás eran vasallos. Todo lo que estaba, no solamente dentro del perímetro de la ciudad, sino en su territorio, ese era su reino, un feudo. Entonces el concepto de reino tiene el mismo concepto de feudo. Por eso el Señor dice, cuando Él estaba acá, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque era Él. Él en ese momento estaba accionando. La palabra puede dominar un territorio de un rey con toda la gente incluida, o puede referirse al gobierno que el rey administra, o sea, el reinado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio de países como Noruega, Holanda, eran en un sentido el reino de sus monarcas, pero en otro sentido no lo eran. ¿Por qué? Porque había un parlamento. Ellos tienen, pero tienen reyes, pero no gobierna el rey. Existía un reino en exilio. El rey en exilio no ejercía sus poderes reales porque estaba exiliado para protegerse de que lo mataran precisamente los nazis. En cada país había también una cantidad de personas que secretamente, aunque estuvieran gobernando, esta lealtad al rey. Está en este mundo el reino de Dios, no de este mundo, pero el reino de Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos bajo el gobierno, la esfera del poder de Dios sobre nuestras vidas. El estudioso encontrará precisamente en la Escritura ilustraciones de todos los sentidos de la palabra reino. Las palabras diferentes no indican aspectos diferentes. De hecho, se encuentra que la frase particular que se usa sea el reino de Dios o el reino de Cristo. ¿Se acuerda que Mateo está escrito aquí en qué grupo particular? Marcos a los romanos. A los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya en aquella época el judío, para no caer en pecado al cuarto mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, evitaba pronunciar el nombre de Dios. Entonces ellos acostumbraron a usar algún tipo de analogía, y en lugar de decir el reino de Dios, como no querían pronunciar el reino de Dios, Mateo dice el reino de los cielos. No es que hay el reino de Dios por un lado y el reino de los cielos por el otro. Estaba diciendo lo mismo, pero Mateo está escribiendo a judío, y el judío evitaba hablar usar la palabra de Dios. Bien, el reino de los cielos, o simplemente el reino, no indica nada distinto, aunque se usen diferentes palabras, estamos hablando de lo mismo con diferentes expresiones que apuntan a lo mismo. Hay distintos aspectos del reino soberano de Dios, pero el aspecto no puede ser identificado con cierta frase, es el contexto que determina el significado preciso. Se encuentran casos de este mismo, del sermón, como relatado en Mateo, Marcos o Lucas, mientras Mateo usa la frase el reino de los cielos como algo natural para los judíos, Marcos y Lucas usan la frase el reino de Dios como algo que entenderían mejor los no judíos o gentiles. Ahí da varios pasajes. El reino universal. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Igual al Padre, coexistente con Él, de la misma sustancia del Padre y del Espíritu. En ese sentido,
puede ser denominado rey, con referencia al universo o cualquier fase o aspecto de la creación total. Colosenses es decir que las cosas fueron creadas por medio de él, que él también participó en la creación. No tiene que ver con la materia, pero cuando Dios se come un asado con Abraham, antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué persona de la Trinidad estaba allí? Si a Dios nadie le puede ver, al Padre. Eso se llama teofanía. Cristo, la segunda persona. Era Cristo. Bien, el reino espiritual del Señor. El hecho de que Cristo ahora no estaba gobernando activamente el mundo. ¿Por qué? Porque gobierna en tu vida, en mi vida. Supuestamente es así, ¿no? Digo supuestamente porque la santificación es el proceso de entrar bajo el gobierno de Dios. Es más, ser más como Él. Colosenses habla de esto, en Colosenses dice, vístanse del viejo hombre y vístanse de nuevo para ser cada vez más como Él. No lo somos todavía, estamos en proceso. Yo cuando va por la ruta dice camino en construcción. Vos y yo somos personas las cuales Dios está construyendo a alguien nuevo y distinto. Los creyentes, entonces, en la actual situación, son semejantes a los seguidores leales durante una guerra. Están en este mundo que es el reino de Satanás, está bajo, Satanás se apoderó del mundo, y que, aunque estamos en un mundo contrario a Dios, nos debemos mantener leales a Dios. Por eso cualquier ley humana, de rey, diputado, senador, constitución, cualquier ley que esté en contra de la ley superior, que es Dios o Cristo, produce en mí un conflicto. Eso fue lo que pasó durante el segundo siglo, cuando las persecuciones preguntaban, ¿quién es tu Cristo? ¿Quién es tu Kyrios? Kyrios en griego es César. ¿Quién es tu Señor? César es Kyrios, Señor. Entonces el creyente decía, Jesús es mi Kyrios, es mi César. Eso implicaba... Bien. Pablo declara el hecho de que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estamos acá, pero no bajo el gobierno de las tinieblas, aunque vivimos en el mundo. ¿Se acuerdan la oración de Juan 17? Señor, guárdalos. Guárdalos, porque no son de este mundo, pero están en este mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Colosenses 1:13 plantea esta realidad del traslado. No es que no es que hemos sido migrados y estamos en el tercer cielo permanente y estamos arriba en los cielos. Está planteando de que nuestra pertenencia, nuestra ciudadanía, va a decir más adelante Colosenses, está en los cielos. Esto indica que claramente estamos en el reino de Cristo aquí en la tierra. Jesús en su conversación con Nicodemo señala que la única manera de entrar al reino de Dios, entrar en relación con Dios, es nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. En Romanos 14:17 Pablo plantea lo mismo, está hablando de la regeneración, que es un sinónimo de nacer de nuevo, cuando la comida, pasiones o bebida ceden lugar a la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, el reino de Dios tiene el derecho de admisión, como señala Efesios 5:5. O sea, hay cosas por las cuales no vale la pena pelear. De Cristo en el trono de David. Cristo es el cumplimiento de las profecías dadas al pueblo judío. Es un hecho evidente. Es un reino davídico. ¿Qué significa? Se le hizo una promesa. Dios no cambia sus promesas. Tampoco la ajusta a la desidia o incumplimiento del pacto que hizo la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que en la Biblia se fue revelando en su tiempo, en su momento, en el primer siglo, antes de los profetas, no fue planeado en ese momento, sino en la eternidad antes que el mundo existiera. Esto es importante tomarlo en cuenta. Dios no está escribiendo, dice, a ver qué va a hacer Jonathan mañana. Y voy a esperar a ver qué decisión toma y después, en función de eso, determino. No, todo ya está determinado. De ahí la importancia del compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere no se ajusta a mí. Yo me ajusto a Dios. Y cuando yo me ajusto a Dios, Dios se revela. Cuando Dios no se revela, en algún momento yo tomé otro camino. Dios no abandona, nosotros abandonamos a Dios. Dios no cambia sus caminos. Somos nosotros los que a veces nos desviamos por diferentes cosas. Yo me acuerdo cuando era chico,
iba patinando, y patinaba cuando era chico, patiné muchos años, y me iba al club patinando para ahorrar, total, me iba, y cuando vi una chica, no estaba casado ni novio, vi una chica, me quedé así mirando, hasta que una columna de cemento me hizo rebotar y ver luces, pajaritos, lo más. ¿Por qué? Porque mi atención no estaba hacia adelante. Confiando en que no me caía, porque hacía muchos años que patinaba, yo patinaba, total, no me iba a caer tan fácilmente. No, pero la columna no era algo para tropezar, era algo para llevarse por delante y hasta rebotar. Bien, el ángel anunció y declaró, el Señor le dará el trono a David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. También vemos esto en Mateo 9, hay varios pasajes allí, y dice, solamente somos cristianos si hemos sido injertados. Este es otro tema importante donde yo pongo cierta distancia al lío. ¿Por qué? Porque Israel en las ramas, algunas ramas fueron sacadas, pero el tronco es la promesa de Abraham. La promesa es previa a la ley. El tronco no es Israel. No somos injertados en Israel. Los gentiles son rama, Israel es rama. El tronco no es Israel. El tronco es el pueblo de Dios, porque tiene que ver con las promesas. Serán justificados como Abraham, hijo como Abraham. Es más, vamos a ver un poquito más adelante, me estoy adelantando, perdón. Nota puse allí. Somos injertados en la raíz de la fe de Abraham. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? No, ya me dijeron que no, espere que la busque yo. ¿Sí? Puede leer 11:22, porque interesante que a veces la paráfrasis no es que está agregando añade, está dándole el sentido que muchas veces las traducciones literales no le dan, porque quedan limitadas precisamente porque quiere apegarse al sentido de ser una traducción dinámica, pero literal. Pero nos perdemos el sentido. 11:22 de Romanos. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Ser pueblo o no ser pueblo de Dios. Vamos a ver más adelante que Romanos 9 es muy claro. No todo judío es judío. El verdadero judío es aquel que lo es en relación a la promesa de Abraham. Acuérdense, creo que no lo he puesto acá, lo aclaro. En Deuteronomio 26 es clarísimo que Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos. Nunca fueron judíos. Eran arameos. Eran arameos. La raíz judía es aramea. Israel nace a partir de las 12 tribus. Aún Jacob es arameo. Creo que es Deuteronomio 26:5. La raíz no es Israel. No olvidemos que Abraham no era judío, sino arameo. También Isaac y Jacob. El reino davídico de Cristo no es un asunto de favoritismo a una nación, sino el cumplimiento dada a ese pueblo. Dios no cambia de planes porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, haya abandonado al Señor. Hay una herencia gracias al pueblo judío. O sea, gracias al pueblo judío tenemos al Mesías, el Antiguo Testamento, las promesas, los pactos, pero no estamos bajo el pacto judío. Gálatas 4. Estamos bajo un nuevo pacto. El plan de Dios trasciende la nación judía porque Dios ya había pensado, lo anticipa en Jeremías 31, un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarse con Dios, porque Israel tenía el propósito de ser luz entre las naciones y no lo fue. Y Dios previó eso. Es la clave, la declaración de Romanos 9:27. Compárese con Isaías 10:22, donde dice, ¿quién será salvo? Hay gente que dice, pero todo Israel será salvo. No puede decir Romanos 11, todo Israel será salvo, y 2 capítulos antes, Pablo, el mismo libro de Romanos 9:27, solo el remanente será salvo. Es más, en la actualidad, el 80% de la nación israelita ni siquiera son creyentes, son ateos. No van a la sinagoga, no leen la Biblia, no conocen sus tradiciones. Yo estoy rodeado, nosotros vivimos en la casa pastoral, no, en el templo, está rodeado de judíos.
Y he charlado con ellos. Y una vez le dije a uno, Yom Kippur, Sanatoa, feliz año nuevo. Y son las únicas palabras que sé en hebreo, no sé hebreo, sé más griego que hebreo. Y me vino y dice, no, yo no voy a la sinagoga nunca. Soy judío por tradición, me dice. Mi vecino. Y después hablando, charlando, compartiendo, me dice, no, acá hay un montón de judíos. Este ahora está lleno de judíos y casi ninguno va a la sinagoga. Y la sinagoga está ahí a dos cuadras, en calle de Corrientes. Vuelvo acá. Jesús, rey de los judíos. Otro tema que tiene que ver con los prejuicios de no leer concretamente. Jamás Jesús dice, soy rey de los judíos. Lo demás decían de él, pero no dijo, es verdad, es verdad. La referencia a Jesús como rey de los judíos la hacen otros, no el Señor. Primero, termino este párrafo. Le tocó 2 minutos antes. Sí. Primero los sabios, lo que mal llamamos magos, Mateo 2.2, ¿dónde está el rey de los judíos? Natanael, ¿cómo cuando habla del Señor dice el rey de los judíos? Hemos hallado, le dice al hermano, hemos hallado a Felipe al rey de los judíos. Jesús no lo dice, es más, ni tampoco la respuesta. Lo proclaman al entrar en Jerusalén. La gente que tira sus mantos, su palma, declara, es el rey de Israel. Lucas 19, Mateo 21.5. Lo acusan ante Pilato, lo demás, se ha declarado rey de los judíos. ¿Por qué? Porque había la malintención de que estaba generando sedición, una revuelta. La intención era acusarlo y tener para acusarlo. Está basado en su afirmación delante de las autoridades judías. Mateo 26, 64, Marcos 14. Que él era el Hijo del Hombre y que desde ahora lo verían descendiendo. Esto es lo que él dice. Desde las nubes del cielo. Él no dijo, soy el rey de los judíos. Él quiere ser rey de todos los creyentes, del pueblo. Es rey del mundo, el rey del universo. Y dijo que se sentaría a la diestra del poder. Lucas 22, 69. Y se refiere al Salmo 110. Mientras su venida en las nubes es algo que se espera, con una posesión de omnipotencia. No es algo que se demore, es algo eterno. Pero Jesús prefiere esperar, ¿para qué? Para que se complete la mayor cantidad de gente entre en su reino. Paro aquí y seguimos después del mate, café, té, no sé lo que yo le digo. Tal vez esté mal decirlo, pero cuando Jesús anticipó a las autoridades que venían al Hijo del Hombre venir en las nubes y que a partir de ahora se sentaría a la diestra del Padre, está hablando de una posición, no de un lugar físico, porque el Padre no tiene diestra, izquierda, pie, mano. Así como expliqué antes que cuando la Biblia habla del trono, está hablando de gobierno, de función, de uno está limitado, no es un ser físico que está sentado en un trono, un anciano de días, sino que son imágenes que transmiten cualidades o particularidades, como el trono transmite gobierno, reino. De la misma manera, estar a la diestra significa que Jesús influye, está en una función de sumo sacerdote. Hebreo desarrolla mucho la idea de esto de que Jesús está cumpliendo un ministerio de intercesión por nosotros. ¿Para qué? No para tu bien, para tus planes, sino para que los propósitos de Dios se realicen a través del único medio que Dios ha establecido, que es la iglesia. Bien, F, el mundo como área del reino de Cristo. En la parábola del trigo y la cizaña, plantea algo interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo plantea que el campo de acción donde se siembra los hijos de Dios es el mundo. Pero dentro del mundo también está la cizaña. Y interesante que plantea algo muy importante. Dice, cuando dice, quiere que vayamos y saquemos la cizaña, Dios dice, no. ¿Por qué? Yo, como soy citadino, pésimo sanjuanino, me crié en Buenos Aires, así que el campo conozco poco, tuve que preguntar, ¿por qué esto? Y me explicó una persona del campo que mientras está creciendo cizaña y trigo, no se distinguen. Es muy fácil confundir y arrancar trigo pensando que es cizaña. Pero cuando espiga el trigo, ahí sí cizaña y trigo se distingue. Por eso dice, esperen. ¿Por qué? Porque hay un momento en que cuando florezca se va a dar a conocer, va a ser fácil identificar. Obviamente es el tiempo de la cosecha, cuando se viene y recoge ambos, trigo y cizaña. No por separado, recoge todo y luego se separa. El campo es el mundo, dice en forma clara el verso 38. No solo llama campo al trigo y la cizaña, que han crecido juntos, también
denomina a esta área como el reino de Dios. ¿Por qué? Porque donde está un hijo de Dios, está el reino de Dios en esa vida, en ese hogar. ¿Se acuerdan José 24? Yo en mi casa seremos reino de Dios. Dios quiere operar en la esfera de acción de esa persona en todos los ámbitos, trabajo, familia, todo. El reino futuro o mundo, así como el mundo fue creado, creación de Dios, es el ámbito natural de Dios. ¿Por qué? Por derecho le pertenece. Él creó al mundo y lo creó para nosotros. Aunque el enemigo accione allí, la palabra enseña que hay un reino futuro de Cristo. Y en un nuevo sentido que el mundo será el reino en el cual se va a reflejar el plan redentor y que el anhelo que Dios tiene de que los suyos tengan ese deseo también. Señor, haz tu voluntad. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? Así como en los cielos, nos enseñó a orar en la tierra. Así como Dios hace lo que Él quiere allá, también a través de nosotros sea nuestro anhelo, nuestra oración, que Dios haga aquí su voluntad. Comenzando en mi propia vida. Al sonar la séptima trompeta, una voz celestial declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. ¿Por qué? Porque plantea la intervención total de Dios, no parcial en los suyos, en sus planes, de acuerdo a sus propósitos, sino una acción total o completa sobre el mundo. 2. Apariciones simbólicas de realeza. Hay 2 incidentes en la vida terrenal de Cristo que debemos entender como símbolos o tipos de lo que iba a ser el futuro. Uno es la transfiguración, otro es la entrada triunfal a Jesús en Jerusalén. En los 2 eventos vemos el individuo que tiene todos los derechos de la soberanía absoluta, manifestado esos derechos en forma limitada pero evidente. La transfiguración. Los evangelios sinópticos presentan esta experiencia como una visión. Acuérdense, ellos no ven a Moisés, escuchan voces, ven al Señor, ven la nube, pero es una visión, no es algo que está pasando, es una visión. Claramente lo dice Mateo 17:9. Algunos autores se olvidan de aclarar ese detalle que es una visión. Ven al Hijo del Hombre viniendo en su reino, Mateo 16:28. ¿Se acuerdan que le había prometido? Antes que esta generación pase, verán el reino de Dios entre nosotros. Entonces lo ven a Él transfigurado, como sería, como muy parecido a lo que Juan en la Apocalipsis lo ve. ¿Cómo? No ve al Cristo con los clavos, con cierto abatimiento, no. Ve algo que incluso le pide, resplandece. Es otro Cristo, el Cristo glorificado, resucitado. Del mismo modo, se va a manifestar el Señor en su regreso. La transfiguración fue una experiencia simbólica de lo que hoy es el Señor. B, entrada triunfal. La semana anterior, lo que los católicos llaman el Domingo de Ramos, entra el Señor a Jerusalén y también es una prefigura del reino futuro del Señor. Los 4 evangelios dicen que la multitud gritó las palabras del Salmo 118, verso 25. Y la palabra Hosana, que viene del hebreo, es una oración pidiendo salvación. Significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Tanto en Mateo 21 como en Juan 12 se afirma que su entrada fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Mateo incluye palabras, he aquí, tu rey viene a ti. Juan incluye, he aquí, tu rey viene. En Marcos se agrega, bendito el reino de nuestro Dios, de nuestro Padre David, Marcos 11:10. Juan agrega en el mismo contexto, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Juan 12:13. Lucas inserta la palabra rey en medio de su referencia del Salmo 118. Es claro que los 4 evangelios consideran que la entrada a Jerusalén como una manifestación de su dignidad, de su como rey, como persona, de su atributo o condición como rey. Tanto Mateo como Lucas aceptan francamente las alabanzas reales de la multitud, incluyendo la interpretación del profeta Zacarías. ¿Se acuerda que la gente le dice, cállalos? Le dicen los religiosos. Los evangelios sinópticos indican que la purificación del templo, que vino después de la entrada triunfal, y esta acción simboliza lo que hará Jesús cuando vuelva. Va a venir a limpiar, a separar lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Mateo 13:41. Acuérdense que Juan la pone al comienzo. ¿Por qué? Porque Juan no sigue un orden cronológico, como sí lo siguen los evangelios. C. Apariciones simbólicas que no son del reino. Debe ser obvio que la transfiguración y la entrada triunfal con la purificación del templo son símbolos del reino futuro y no el verdadero comienzo del rey que pedimos en la oración.
Cristo no está ejerciendo las funciones de gobierno en la tierra en este momento. Sí, en el corazón de sus hijos está ejerciendo esa tarea. El respecto al mundo está centrado ¿qué? En la redención. Dios está esperando que mayor cantidad de personas por medio de la iglesia que recibió esta tarea sean alcanzados para el Señor y entren bajo la esfera de ¿qué? Del gobierno de Dios. No somos salvos para decir soy salvo, somos salvos para los propósitos de Dios. Se le permite, Satanás es ahora el Dios de este siglo, entre comillas lo pone Pablo, y se le permite cegar el entendimiento de los incrédulos. Sin embargo, la iglesia, esto es interesante, tiene, a pesar que hubo persecuciones en diferentes momentos de la historia, tiene hoy cierta libertad para llevar el evangelio. El mayor obstáculo de la iglesia es no comprender la misión, no obedecer al Señor, no lo que otros puedan hacer, porque la iglesia cada vez que hubo persecución, creció. La iglesia más grande del mundo salvo en libertad, no tiene eso. Dos herramientas que maneja muy bien. Dos herramientas que maneja muy bien. Romanos 12, no se amolden al mundo. Y dos, mundanalidad, mezclar lo santo con lo profano. Que nos preocupemos de ciertas cosas y nos olvidemos de las cosas de Dios. Satanás, los santos reinarán con Cristo. Capítulo 3 de la unidad. Promesas seguras. Las Escrituras afirman repetidamente y enfáticamente que los santos reinarán con Cristo. 2 Timoteo 2, 11. En la escena celestial, en Apocalipsis 4 y 5, el cántico señala que en la redención obedece al propósito de Dios. No en esta época, no hay ninguna instancia donde la Escritura describan a los santos como reyes en la tierra en este momento, hoy, en el siglo presente, sí en el venidero, pero no en el actual. Es necesario hacer notar que la traducción correcta de Apocalipsis 1.6, seremos reyes, Apocalipsis 5.10, es un reino, Basilea. La Reina Valera traduce, somos reyes. Es un error. Usted va en cualquier otra versión, en la versión incluso textual, lo traduce reino, dominio. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el concepto de reino y no reyes sí armoniza con lo que Pedro va a decir en 1 Pedro 2.9. Somos un reino de sacerdotes. Somos las dos cosas. Laicos viene de laos, pueblo. Laos significa pueblo en griego. Y somos Basilea, reino, y somos sacerdotes. Las tres cosas. Somos pueblo de Dios, somos sacerdotes de Dios, porque Dios nos ha enviado a una tarea, llevar a otro, presentar a Cristo, pero también el reino de Dios está obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida, porque Dios se extiende a otros cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio. Hay una diferencia entre ser sacerdotes reales o del rey. Somos sacerdotes del rey, no reyes. No reyes. Cuando Jesús y yo no le llamamos más siervos, sino amigos, está planteando de compañerismo, no está hablando de un cambio, de que Dios es el creador. Nosotros nunca vamos a pasar al nivel de ser como Dios, no somos mormones. Cuando alguno dice somos reyes, no está comprendiendo lo que está diciendo. Y los que saltan de victoria en eso, tendrían que estar atentos a lo que dice el contexto de la Escritura, porque como un rey puede estar bajo gobierno. Y nosotros hoy estamos bajo gobierno, bajo el gobierno de Cristo. Y lo que está pasando en la santificación es la extensión, por medio del Espíritu Santo, de su señorío sobre nuestra vida. Estamos aprendiendo a obedecerle, a conocer y a hacer su voluntad. No a gobernar. Estamos aprendiendo primero que Dios gobierna en nuestra vida, y estar bajo el gobierno de Dios. Y cuando andamos en el mundo, no pisando y diciendo, acá estamos, sino mostrando que Dios vive y obra en nuestra vida. Somos sal y luz por lo que Dios hace en nuestra vida, no por ponernos en una posición de reyes. Vuelvo acá. Este ejercicio sacerdotal debe ser con paciencia, esfuerzo, en el servicio. ¿Por qué sacrificio? La salvación no es por obras, pero si yo soy salvo, Dios pone en mí el querer como el hacer. ¿Qué? Servirle, trabajar, preocuparme por los nuevos, por la gente que no tiene a Dios, por la persona que está mal. Trato de, en el servicio, mostrar gratitud y agradecimiento a Dios. Esto a veces va a ser sacrificial, va a ser esforzado. No me hace más santo, el más justo, sino que muchas veces me pone en conflicto con ¿qué?
y está el partido, y tengo frío, y hace calor, y tengo que salir, y tengo que llevar la palabra, y no tengo ganas, y estoy cansado, y tengo sueño. Claro que es sacrificio. Pero es la voluntad de Dios muchas veces. No que siempre está haciendo yo todo, pero cuando Dios dice, salí, salí. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Con sufrimiento, ¿por qué? Porque hoy tenemos libertad, pero no la tienen hoy los que viven en África, los que viven en Medio Oriente, los que viven en Siria, y en la historia del cristianismo, muchas veces la iglesia en determinadas regiones ha estado bajo persecución. Siglo II y III, todo el cristianismo ha estado bajo persecución. En el tiempo de la Inquisición católica, la iglesia estuvo bajo Inquisición y murieron miles. Busquen la noche de San Bartolomé, impresionante cómo casi exterminan a todos los protestantes en Francia y todo el pueblo asusado por la jerarquía católica manda y busquen después, Noche de San Bartolomé, impresionante lo que hicieron. Este ejercicio sacerdotal, paréntesis. Dentro de 2 domingos tenemos supuestamente una marcha por yo hago una gran distinción entre estar junto con el católico a favor de la vida, en contra del aborto, a favor de una educación sexual sin ideología de género y estar unido. Porque no hay unidad con el no creyente. No hay asociación con el no creyente. Yo puedo estar junto, tirar en la misma dirección, puedo empujar el coche, yo si un coche está parado y puedo ayudar y no estoy vestido de traje o no tengo que llegar, pues estoy así, voy y lo empujo. No le pregunto, ¿usted es hermano en la fe? ¿Usted tiene a Cristo? No, voy y lo ayudo. Y si me dice, soy ateo, lo mismo lo ayudo. No tengo problema. Sin embargo, hoy que estamos tirando juntos, es interesante saber, comprender que estamos reuniéndonos y empujando en la misma dirección, pero no estamos unidos. ¿Por qué? Porque para haber unidad se tienen que dar los elementos esenciales de Efesios 4:4. Un Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Y esto no lo tenemos en común con la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, podemos juntarnos, empujar, marchar juntos y estar todos a favor de una cosa en común, pero no puede haber asociación. Porque espiritualmente es imposible. Si alguien se pone a escuchar en los finos de los por qué ellos luchan por eso, tampoco estaríamos de acuerdo. Porque hay muchos los por qué están a favor, sí, en general a favor de la vida, pero en el profundo de lo que los mueve a hacer eso, tampoco es una razón como nosotros la planteamos, desde el punto de vista que nosotros la planteamos. Los cristianos que tenemos estos fundamentos que están en la palabra. Porque en el nombre del catolicismo hay mucha gente que se está levantando de una forma violenta, con agresiones, con el pañuelo verde innecesariamente, que bien pintado con el piso y por eso puede ser nuestra praxis. por eso. Está bien por el lado de que, por lo general, pero hasta en el accionar que tienen para luchar en contra de esas leyes, no estaríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha formado un nuevo partido pro vida, pro familia, Frente Federal de Vida y Familia, que nuclea varios partidos evangélicos, pero que tiene detrás todo el movimiento pro vida, que se va a presentar en el año que viene. Y uno debe tomarlo con mucho cuidado porque es verdad, necesitamos concejales, diputados y senadores con valores que obedezcan los propósitos de la nación y que tiren para la nación, no para intereses de las Naciones Unidas. Yo cuando yo muchas veces he estado en la peatonal, a veces voy al banco a pagar algo, cruzo por la peatonal y me dice la gente de
Naciones Unidas, ¿qué hace una donación? No, yo en Naciones Unidas no dono porque está a favor del aborto. Y dicen, no. Digo, sí, si vos no estás empapado, sí. O sea, no daría un peso a organizaciones que gastan millones para la matanza y para esto. Naciones Unidas, la OEA, están todos detrás de todo esto. Pero es todo un tema. ¿Por qué? Hoy ellos están con nosotros y quieren que estemos con nosotros. Pero hay una razón muy simple. El descrimiento que la gente tiene sobre la Iglesia Católica por los casos, la tremenda cantidad de casos de pedofilia y cómo el actual Papa manejó esto, que dejó pasar un montón de cosas. Ustedes saben, jamás se pidió contra Grassi, contra el de Paraná y José y Larraz tampoco. Lo atrapan porque el periodismo hace una investigación, lo encuentra en Tucumán, ejerciendo como sacerdote cuando acá había velado en Paraná 40 chicos, 40 seminaristas, igual que Storni. Entonces, el hecho de que ellos nos manden al frente y quieren que nosotros estemos con ellos es justamente porque el descrédito de este momento tiene la Iglesia Católica. Pero tengamos cuidado, porque nosotros también tenemos algunos casos que son vergonzosos entre los nuestros. Entonces tendríamos que aprender de lo que le pasó a la Iglesia Católica para que justamente recuperar cierta santidad y tener cierto cuidado con ciertas cosas que se están dando, porque aunque no sean tan conocidos como Grassi o como Larraz, sin embargo, hay situaciones que nos pueden avergonzar. Pero son cosas distintas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hoy por hoy están con nosotros, pero si ellos estuviesen en el poder, su forma de pensar y accionar no sería como esta. El tigre puede cambiar las manchas, pero no las mañas. Si ellos estuvieran en el poder, generarían todo en función de ellos. Si ellos pudieran imponer, como se hizo hace años atrás, como se hizo en Catamarca hace 3 años atrás, 2 años atrás, la enseñanza obligatoria en el colegio público del catecismo, lo harían. Porque Urtubey metió la enseñanza del colegio católico por la presión, porque él es hay varios de los peronistas que están muy cercanos a la Iglesia Católica, Sá, Urtubey. Y él se anuló porque hubo una demanda en la Corte Suprema de Justicia, pero él había implementado la enseñanza católica oficial en los colegios públicos. Estamos hablando del tercer milenio. Perdón, en Salta. No, en Salta no, sí, en Salta, perdón, en Salta. Vuelvo acá, así me voy del tema. En las 7 cartas a la iglesia de Apocalipsis 2 y 3, son los vencedores los que reciben el privilegio de gobernar. Al que venciere, Nikao, nadie se llama Nicolás acá, Nikao es vencer en griego. En la nueva tierra los santos reinarán con Cristo para siempre, Apocalipsis 22:5. El reinado futuro de los santos con Cristo es el cumplimiento del plan de Dios para el hombre en función de el plan original, someterán gobernarán sobre la tierra, ejercerán dominio, lo que Dios quería en el comienzo y que Satanás, haciendo caer a la primera pareja, arruina, le entrega la autoridad al diablo por permitirle meterse en su vida. Por lo cual el hombre tenía que reinar sobre la creación, está establecido en Génesis 1, 26, 28, 30, y es repetido en Noé, en el pacto Noé, una promesa de Cristo. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, en su último viaje, Pedro preguntó, he aquí nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues obtendremos o recibiremos o tendremos? Jesús le dijo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han visto seguido también se sentarán sobre ¿cuántos tronos? 2. Apocalipsis habla de 24. 12 y 12. 12 la iglesia. ¿Cómo? Claro, pero 12 tronos. 12 tronos cuando habla de los apóstoles, porque hay 24 ancianos y hay 12 tronos, 12 y 12. No hay ni 100 ni 200. Si alguno se está postulando para apóstol, es muy factible que los tronos ya estén ocupados. Bien, sigamos acá. La palabra regeneración, palingenesia, un nuevo nacimiento, 1 Timoteo en Tito 3:5, es explicada por la palabra parecida a Hechos 3:21, cuando dice que Jesús será residuo arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
Y evidentemente en estos pasajes la palabra regeneración, restauración de todas las cosas se refieren a un conjunto de eventos en el futuro, más allá de la destrucción de Jerusalén. D, Romanos 8:17. Aquí encontramos el mismo concepto, pero expresado en otras palabras, Romanos 8:17. Pablo argumenta, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras, Pablo continúa con su tema conocido, hay un cambio de situación entre el mundo actual donde ellos vivían y el mundo venidero. Entonces está hablando que aún la creación misma está expectante ¿de qué? Del cumplimiento de la redención de Dios. La tierra, ¿por qué? Porque es una promesa que va a alcanzar. Acuérdense que un síntoma es que si los profetas decían no llueva, no llovía, tenían autoridad. Y los pecados afectan la tierra, el crecimiento y también cómo produce. Podemos identificar entonces un evento como simultáneo con la manifestación de Jesucristo, como lo señala al declarar, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4 habla de algo que tiene que ver con su venida. Juan también enfatiza esta promesa en 1 Juan 3:2. Pablo desarrolla el pensamiento de la realización de la esperanza del mundo creado en Romanos 8, 22, 23, y señala que una primicia de estos eventos es la promesa del Espíritu Santo, es un anticipo, un adelanto de que Dios cumpliría cada una de sus promesas, porque la profecía de Joel era una profecía que se cumple, parcialmente. Así que concluimos que Romanos 8:17 claramente y literalmente predice un cambio en el orden actual de todo lo visible, después del retorno glorioso, no un paréntesis previo. Esto es lo mismo que denomina Pedro, la restauración de todas las cosas, y el mismo Cristo denomina la regeneración de las cosas. O sea, un cambio global. ¿Por qué? Porque el diablo ha afectado a través del pecado todo lo visto, todo lo creado en el ámbito de la esfera de acción del hombre. Lucas 22, del 15 al 18. El contexto de la promesa, versos 29 y 30, es la última cena. Un marco, tiempo mucho más claro, hasta que el reino de Dios venga. Él dice, no volveré a beber de la copa hasta que vuelva en el reino. Es decir, que él puede comer, él puede beber, está prometiendo algo literal. Volveré a tener ese compañerismo, estar con ustedes, esta intimidad, como estaban en el aposento alto, otra vez en el reino. Así las palabras y promesas de Lucas 22 se dan en el contexto de un reino futuro. Aclaración, mientras algunos ven aquí una referencia a reinar, milenio, milenio terrenal, ambos pasajes, Lucas 22 y Mateo 19, enmarcan esta promesa, comer y beber, sentarse y juzgar a las 12 tribus, no en esta época actual, sino en una época después de su retorno. Interesante, leer el contexto y no dejar que ciertos preconceptos condicionen lo que está diciendo. Él habla de que algo va a suceder, pero en su retorno, no en un paréntesis, no en un tiempo intermedio. F, recepción de la herencia futura. Según Pablo, somos herederos, Romanos 8:17, y debemos esperar hasta que los justos resuciten, la resurrección final, 1 Corintios 15:50. Ahora estamos esperando la culminación de la adopción, como hijos, que incluirá la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:23. Un pasaje claro que hoy administramos y no reinamos es 1 Corintios capítulo 4. Dice que somos mayordomos, administradores. La palabra allí interesante es oikonomos. Oiko, casa o familia, nomos, gobierno o dominio. De ahí se traduce economista, mayordomo, mayordomía. Que el ejercicio pleno como heredero aún no es. Por ello Pablo dice que no, verso 5, no juzguen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en la tierra, la iglesia, muchas veces tiene que juzgar. La palabra juzgar, en griego, krino, Mateo 7:7, significa discernir, analizar, tomar decisiones, determinar, ver, definir.
no es solamente un juicio, es tomar decisiones. Por eso dice que me tengo que sacar la viga para poder sacarle la paja al hermano. No, jamás dice, otra cosa que yo veo mucho en las redes, no juzgué, dice el Señor. No, dice no juzgué con la viga, no juzgué equivocadamente, realmente. Pero tenemos que jugar, los ángeles van a jugar. Vivimos juzgando. Vos a la mañana suena el despertador y haces un juicio. Me quedo un ratito más, me levanto, me quedo 5 minutos, me quedo media hora. Haces un juicio, vivís haciendo juicios. Entonces, Pablo está planteando acá que no juzguemos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia en ocasiones tuvo que tomar decisiones. Expulsar, entregar a Satanás. ¿Qué hacemos con tal persona? Entonces, juzgar teniendo en cuenta el tiempo presente, que es tiempo de gracia, restauración. Disciplina, viene la palabra discipular. Siempre formativa o correctiva, nunca punitiva, porque estamos en la gracia. Estamos en la gracia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, cuando yo tomo una decisión, yo debo tratar de lograr que esa persona restaure su comunión con Dios, no darle. Ah, fue infiel. Ah, si le quitamos la palabra y no lo saludamos y no le pasamos atención y no lo llamamos nada, no es para que se muere de envidia y quede solo, es para que se arrepienta. El propósito es restaurar, no castigar. Es para que se arrepienta, para que vea las consecuencias. Si le decimos, Señor, lo dejamos bajo el dominio de Satanás, lo entregamos a Satanás, es para que Satanás lo sacuda y vuelva, no para que hacerle pagar todos los pecados que hizo. No se trata de eso. ¿Entiende? La disciplina tiene que ver con la restauración. ¿Por qué? Por eso dice, no juzgar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque luego, cuando el Señor viene, listo. No hay más yapa, no hay más excusa. Todo queda definido. Para rematar que aún no reinaban, verso 8, y que la actitud debe ser otra, como servidores. Servidores. Los administradores tienen que ser hallados fieles. ¿Por qué? ¿Por qué habla de ser fieles? Porque vos y yo, pastor, ujier, portero, maestro, misionero, apóstol, lo que quiera, vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a ser juzgados. G, retorno del dueño de la casa. Interesante. Dueño de la casa. Él es el dueño, él es el rey. Estamos acá como mayordomos. Es obvio en la Escritura que Jesús en varias ocasiones comparó su segunda venida con el regreso del dueño de la casa que dejó por un tiempo a sus siervos o criados. La palabra allí es doulos, que significa, se traduce como siervo, pero en realidad es esclavo griego. Alguien que está bajo gobierno, bajo mando y que va a rendir cuenta. Lucas 12, 35, 40. Y seguidamente le pregunta, la pregunta de Pedro, verso 41, genera una respuesta pertinente para nosotros, sumada a una fuerte advertencia en el verso 46. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos que estar atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero cuando Él venga, habrá que rendir cuenta y Dios va a juzgar en función de cómo respondimos, si estuvimos vigilantes, si actuamos como siervos o como dueños. Más de una vez le tengo que decir a un pastor, discúlpame, vos no sos dueño de la iglesia. No sos dueño. O alguien dice, pastor, ¿puedo ir a su iglesia? No, discúlpeme, no es mía. Yo soy pastor. Hoy estoy, mañana no estoy. Yo estoy de paso. Nunca tenemos que olvidarnos que estamos de paso. Si tenemos presente eso, vamos a pasar más tiempo con las esposas, con los hijos, jugaremos más con ellos, saldremos a pasear, hablaremos de Dios, hablaremos de Cristo a ciertas personas. Haremos las dos cosas, un servicio más activo, pero también no entretenernos con otras cosas, porque estoy de paso. Hoy estoy, mañana no sé. Decían antes, vivir como si mañana fueras a partir. No sé ya hace cuántos años cada creyente terminaba el día y revisaba su día, su conciencia delante de Dios, para que al día siguiente intentara ser mejor que el anterior. Pedía perdón por tal vez no acordarse, pasé por el lado de alguien, le podía haber hablado de él, no le hablé, pasé por el lado de una persona, le pedí dicho si estaba, y no le dije nada porque estaba ocupado, tenía un llamado.
entró un WhatsApp. Entonces, tratar que eso no nos domine. Bien. Seguidamente la pregunta de Pedro, no, estoy acá. En Lucas 21, 34 y 36 nos indica que Él puede llevarnos, a descuidarnos, que el enemigo, verso 34. Y tiene dos armas muy poderosas que el enemigo, que son mencionados, y una condición inclusiva para la iglesia. Luego el verso 35 reitera que nos afectará, ¿a quién? A todos. ¿Quiere leerlo, Rosa? María Rosa. Lucas 21, 34 y 35. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que se... Chupi, cerveza, fiesta. Cuidado. Cuentas, tarjeta, casa, alquiler, deudas. Dos cosas que el diablo sabe usar magistralmente para, dice, disipar, distraernos, diluir, desenfocarnos. Hacer que estemos ocupados de eso y no de Dios. Cuando hablo de Dios no estoy diciendo predicando, evangelizando. Cuando hablo de Dios es que cuando yo estoy en una fiesta, estoy en mi trabajo, estoy en el colegio, estoy en la universidad, no olvide que yo soy embajador de Cristo y soy Señor y represento a Cristo. Y aunque estén los demás bailando, festejando, estén prendiendo la vela y cantando, sigo siendo embajador del Señor. Eso, muchas veces, un pastor que no fue al seminario me dijo lo siguiente: Carlos, el día que vos quieras probar la gente, estaba hablando de los varones, muy fácil, tiene una pelota y dice, arma un partido. Y fíjate cómo hablan, lo que se dicen, cómo juegan, qué pasión le ponen para jugar, para ganar, para pegarse. Eso te va a mostrar la verdadera condición. Después yo aprendí, él era muy enemigo, él no iba a ningún cumpleaños, un casamiento, pero yo sí he ido a casamiento, cumpleaños, nada más que mi tope son las 2 de la mañana. Porque el día es para vivir, la noche es para dormir. Y me voy, se casa quien sea, yo a las 2, le digo, chao, sábado, yo otro día trabajo, tengo que estar descansado, trabajo para el Señor, es más importante el Señor que aún el casamiento de mi propia hija. Y aprendí con el tiempo, porque estoy justamente en casamiento, en fiesta, en cumpleaños de 15, pues voy, estoy un rato, si puedo. Ahora el tema de la tarjeta lo hace pensar un poco. Pero cuando voy, me llama la atención qué distinta que suele ser la conducta de algunas personas en un ambiente música, de fiesta. ¿Y por qué tiene que ser como el boliche? ¿Por qué tiene que ser a oscuras? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como hacen los demás? No estoy diciendo que bailemos o no bailemos, estoy diciendo por qué hacer las cosas con los demás. Y este pasaje que leyó recién Rosa es interesante. La disipación, la bebida, el alcohol. Yo tomo agua normalmente. Y es más, cuando yo voy a algún lado a comer afuera, yo tomo un liso. Pues yo gaseosa no tomo. No tomo gaseosa, ninguna gaseosa. Porque tiene colorantes, porque tiene conservantes, porque es mala para la salud, porque engorda. No le recomiendo que dé gaseosa a sus hijos. Entonces pido agua. Pero cuando voy a comer afuera, el agua mineral tiene sodio, yo tengo presión alta. Estoy en el límite. Entonces tengo que pedir un liso. ¿Por qué? Porque es más sano que la gaseosa, el liso. Me tomo eso más. Con eso me alcanza, pero yo tomé agua. Yo tomo agua antes y después de comer, no durante la comida. Y tomo un liso porque es barato, más barato que la gaseosa, porque no tiene sodio, porque cuando me quiero ofrecer agua mineral y le pregunto, ¿tiene sodio? Sí. No, no puedo tomar. Porque la comida van a salir 90 veces. Si voy a comer afuera, tiene sal. Y yo tengo que cuidarme la sal. O sea, tengo la presión justa, o sea, tengo que cuidarme. Todavía no me medico y nada, entonces me cuido. Pido cerveza. ¿Por qué? Porque no tiene sodio. Pero me alcanza con el liso. Si vos tomás 3 o 4, no es que esté bien o esté mal. Mi papá era alcohólico. El problema del alcoholismo no es cuánto tomás, es si necesitas tomar.
No es qué cantidad tomes, si vos necesitas tomar. Eso determina si vos sos alcohólico o no. No la cantidad, la necesidad. Si vos para tomar una decisión, si para estar en un lugar tenés que tomar, vos sos un alcohólico. O social, o tenés algún problema que el alcohol debe ahogar. Es la necesidad de tomar. Y ese pasaje dice, si estoy delante de, que dice, no debo comer carne, si estoy delante de que alguien me dice, lo compré y fue ofrecido a los dioses, por causa de él, no debo comer. Entonces a veces yo también tengo que ejercer eso. No como algo delante de otra persona. Es más, yo cuando viene alguien a comer a casa le digo, ¿usted toma vino? Porque si la persona me dice, no tomo vino, yo no pongo vino. Yo tomo así de vino y así de agua. Mi señora, buena sanjuanina, puro. No digan, me mira a mí, porque a veces me regalan buenos vinos. Como soy pastor, voy ahí, me distraen en el normal vino, y me traen un buen vino. Y yo le echo agua a todo. Porque estoy acostumbrado a tomar así. No puedo tomar, si tomara un vaso de vino puro, seguro que me tengo que ir a dormir. Y no puedo hacer sobremesa. Entonces no tomo por costumbre, pero vuelvo a repetir, verso 34. La disipación, ciertas cosas tienen que ver con lo que tendría que entretenernos. Yo soy cuidadoso allí. ¿Por qué? Porque la carne es fuerte o débil. Es débil. El creyente es el que conoce sus debilidades y se hace fuerte precisamente, así como Pablo dice, en lo débil me hice fuerte. Yo debo conocer las cosas en las cuales yo soy débil y evitarlas, saber manejar. Y lo otro dice la preocupación. Verso 35, Rosa, si no se nos va a ir la hora y me voy a quedar acá. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Bueno, no sé si leo en esa. Sobre hijos de la luz, como viven los hijos del día. Está planteando, ¿por qué? Porque después yo no sé el día ni la hora, ni de partida. Debo vivir como si el Señor viniera mañana. ¿Por qué? Porque nos puede sorprender y es una trampa. El diablo sabe. Si algo sabe hacer el diablo, es poner una trampa. No pone una trampa para todo. Estudia a cada persona, conoce a cada persona. Entonces sabe con qué hacernos tropezar. Reina Valera es interesante, dice, el verso 36, léalo por favor. Sí, cualquiera. Y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Cuando habla de escapar allí, no habla de que la iglesia no va a estar. El verbo en griego no está planteando esa situación que algunos ven. Está hablando que en ese momento yo no quede atrapado porque esté descuidado, porque no haya estado velando orando, porque el mundo haya hecho que yo pierda de vista su venida y no perciba la señal. Está planteando otra cosa totalmente distinta. Por eso dice allí, el verbo es catasio, tanto de escapar como de estar de pie. ¿Qué significa? Por eso otra versión traduce ser digno. Ser digno, o sea, cuando Dios me mire a mí en el fin de los tiempos, porque no voy a escapar, Dios encuentre en mí la dignidad que, no que soy mejor que otro, que viví como lo que soy, hijo o hija de Dios, como siervo, como sierva. Habla de dignidad. No es escapar que voy a ser sacado, habla de que en esa situación Dios me encuentre y diga, irreprochable, santo, sin mancha, en proceso, pero buscando eso, porque esa es la meta. La santidad es una meta. Vuelvo acá. El pasaje paralelo de Mateo seguidamente viene la parábola de las 10 vírgenes, terminando con la recomendación de velar al no saber el tiempo de su venida. Mateo 25:13. Todos los pasajes de los sinópticos describen la situación actual de los cristianos como siervos a prueba, y nunca como los que han recibido una herencia. La herencia viene después, cuando partamos, no antes. El hombre noble. H. La parábola del hombre noble que fue a un país lejano para ser confirmado como rey, está tomando en cuenta cuando Arquelao va a viajar, está tomando una situación que los judíos conocían, porque Arquelao tuvo que ir hasta Roma para ser confirmado como rey, volvió para reinar sobre su territorio, Lucas 19, 11 y 27, proporciona más detalles escatológicos que las otras enseñanzas, donde habla de su futura ausencia de este mundo en forma física, porque está entre nosotros, y de su retorno. El contexto es su último viaje a Jerusalén.
pero también la realidad de que los discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría en forma ya, inminente. Incluso, verso 11, insistieron en esta inquietud cuando el Señor dice, Señor, ¿vas a restaurar ya el reino? Este es el tiempo de la restauración del reino de Israel. En la parábola se refiere a ellos como siervos, con la comisión de negociar. Verso 13, termino el párrafo. La parábola tiene similitudes con el viaje de Arquelao que había hecho a Roma para confirmar su nombramiento, pues los ancianos judíos habían enviado un grupo de diciendo, no queremos que gobierne, que es lo que la palabra dice, que fue que no queremos que el gobierno son nosotros. Está tomando un hecho histórico que sucedió en un momento para plantear esto, que justamente la gente no quiere estar bajo el gobierno de Dios, no acepta a Dios. Termino acá. Déjeme que lo marque, si no después me voy a olvidar la otra clase. Las preguntas o la materia las pueden enviar por email. Oramos. Atrás, lo que tenés cerca, atrás tuyo. Cualquiera de los cuatro que está atrás. Acá. Cualquiera de los cuatro, sí. Así no te hago caminar tan lejos. ¿Quién va a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, y aprendiendo cada día más de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos acompañes de regreso a nuestros hogares y te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de conocerte cada día más. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Una aclaración de despedida de esta clase. Cuando me he salido del tema recién para compartir las cosas y ver la aplicación de justamente el retorno del Señor sobre nuestro actual situación, tal vez alguno está pensando, y yo tendría varias cosas que ajustar, hay unas cosas que tendría que tal vez hacer una vuelta de tuerca, una vuelta de tornillo. No está mal que usted esté pensando así. No es malo que uno de pronto dice, Señor, tal vez yo tendría que portarme de otra manera, o tener más conciencia, estoy en una fiesta, o estoy en el colegio, cuando estoy en casa, cuando estoy con mis hijos, mi señora, ten en cuenta que siempre estoy en la presencia de Dios. No está mal eso. Lo que está mal es olvidarlo. Es bueno el ejercicio de decir, estoy en la calle, estoy manejando, se me cruzó uno, hijo, estoy en la presencia de Dios, sigo siendo un hijo de Dios, sigo siendo embajador, tengo que actuar como embajador. O sea, no está mal ese ejercicio. El problema es que si yo no lo hago cada tanto, me olvido que soy un representante de Dios y comienzo a actuar como uno más. ¿Por qué? Porque muchas veces el entorno mismo de la iglesia no nos ayuda. Porque a veces vemos a la gente en la reunión con los celulares, contestando el Face, viendo un mensaje, escribiendo en otra cosa. Entonces, soy yo el que necesita, como dice Salmo 124, examinar y decir, y ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque seguimos en construcción. No está mal estar en construcción. Lo malo es olvidarme de que el proceso está obrando en mí cosas, porque si lo recuerdo, trabajo en ello. Lo permito, consiento, le pido a Dios, Señor, si yo soy el obstáculo en lo que vos querás en mi vida, Señor, hacé como vos quieras. Pero cuando lo olvido, no le dejo trabajar sin darme cuenta, porque eso es lo que hace el diablo. Nos hace perder conciencia de que en todo momento, estemos en la cancha, jugando la pelota, volviendo a casa, viendo un partido, viendo una novela, o caminando en el centro, siempre soy hijo de Dios. No lo soy mientras estoy en una reunión, lo soy en todo momento. Entonces, por eso digo, no en todo momento debo predicar, pero en todo momento debo estar en su presencia y vivir como hijo de Dios. Dios les bendiga.